para esta sesión quiero puntualizar algunos tópicos del texto de las tarántulas de Friedrich Nietzsche, incluido en su obra cumbre Así habló Zaratustra. Este es el primero de sus discursos en los que por primera vez Zaratustra señala una especie de redención de la venganza. El concepto de venganza para Nietzsche no es cualquier tema, sino que el espíritu de la venganza es para él el problema de la metafísica y la historia del mundo occidental, en relación con su posibilidad de superación a la posibilidad del salto más allá de lo que se le denomina nihilismo. En la pregunta por la esencia de la venganza se encuentra la pregunta por la esencia de la metafísica platónica cristiana, es decir, la pregunta por nuestro tiempo y por nuestro porvenir. Y Zaratustra, que es de alguna manera el personaje que Nietzsche ha elegido para sí mismo, porque este Zaratustra no tiene relación en realidad con el Zaratustra o Zoroastro del manierismo, sino que es realmente es más bien Nietzsche personificado en este nuevo Zaratustra. Y bueno, este personaje pues en realidad sobrepasa sus análisis psicológicos precedentes, me refiero de los discursos precedentes, y se adentra en una dimensión donde la venganza tiene que ver con la liberación y redención del hombre, y con su transformación en vistas a otra comprensión de la existencia en su totalidad. Entonces, la venganza y el modo de vida nacido de su seno, pues dan lugar a un posible tránsito que conduce finalmente más allá de ella. Este tránsito está relacionado con la superación de lo que Zaratustra denomina en el texto como prolongadas tempestades, lo que involucra a todos los valores y conceptos fundamentales, pues a partir de los cuales el hombre se ha comprendido a sí mismo y al mundo, y a la relación entre ambos, de tanto del hombre con el mundo. Y esta superación parece ser comprendida por Zaratustra como una especie de redención, como liberación, evento que lleva a la vida humana por sobre lo que ha sido hasta ahora. La redención de la venganza entonces implicaría adentrarse hacia el pasado y escuchar atentamente lo que está por venir. Creo que en este texto Zaratustra desenmascara los grandes valores que han regido a la humanidad hasta ese momento. Por ejemplo, la moral de la compasión, la humildad, la comprensión del mundo y el amor al prójimo. Quiero detenerme en dos de estos valores antes de adentrarnos en el discurso de las tarántulas. La idea de un orden moral del mundo esconde el deseo de ser compensado, ¿no? De ser retribuido. ¿Retribuido de qué o por qué? Pues por el hecho primordial de ser tal cual se es. A partir de estas aclaraciones sobre el orden moral del mundo y las ideas de recompensa y castigo inherente a él, podemos adentrarnos en una dimensión donde la venganza tiene que ver con la liberación del hombre y su transformación en vistas a una comprensión de la existencia en su totalidad, ¿no? Una que el mismo Zaratustra denomina como más pura. Zaratustra contrapone dos voluntades abismalmente contrarias. Por un lado, anuncia su íntima voluntad, ¿no? Que es al mismo tiempo su más alta esperanza, y por el otro nos muestra lo que se esconde en el querer de aquellos a los que denomina las tarántulas, ¿no? Su anhelo subterráneo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y en este caso, sí quisiera que nos ubicáramos, a ver, en un pasaje, si lo tienen allá a la mano, si no, no hay problema, al inicio de la página 176, en donde dice, pues que el hombre sea redimido de la venganza. Ese es para mí el puente hacia la suprema esperanza y un arcoíris después de prolongadas tempestades. Mas cosa distinta es, sin duda, lo que las tarántulas quieren. Llámase para nosotras justicia precisamente esto, que el mundo se llene de tempestades de nuestra venganza. Así hablan ellas entre sí. Bueno, Zaratustra nos presenta dos caminos. Uno que da un salto hacia el porvenir, más allá de las prolongadas tempestades, y otro que es precisamente esta tempestad creada desde la venganza de las tarántulas. Por lo tanto, lo que se pone en juego en este discurso
Es la posibilidad de superar lo que ha sido hasta ahora la existencia humana. Superar, en otras palabras, el pensamiento y modo de vida metafísico. Ahora bien, para Zaratustra, las tarántulas son, en primera instancia, los predicadores de la igualdad, aquellos que envenenan y producen vértigos en las almas. En esta idea de justicia de las tarántulas no se esconde otra cosa que rabia y venganza reprimidas. Es, digamos, el odio hacia los que son distintos, hacia los que son diferentes, a los que no son iguales a ellos, ¿no? A los que son tal vez, pues, poderosos, felices, bien constituidos. Es esto lo que se pone de manifiesto en una de sus grandes consignas morales, ¿no? Sin embargo, Zaratustra ve que esta voluntad de igualdad es una especie de queja, ¿no? Nace de la voluntad de poder, de la debilidad que se enmascara con palabras de virtud. Entonces, pues esta voluntad de igualdad nace, en el fondo, pues de una honda queja por la vida, por el propio sentimiento de sí. Y son precisamente estas tarántulas, los disconformes, pues los que necesitan para su propio consuelo que todos sean iguales a ellos, que nadie los aventaje. Por eso Zaratustra señaló sobre ellos que en su deseo de justicia solo habla su vanidad amargada y su envidia reprimida. Con la idea de justicia, entonces, de las tarántulas morales, podríamos decir, pues tanto la vanidad y la envidia reprimida se ven espiritualizadas, por lo menos representadas alegóricamente en esta figura de las tarántulas morales, ¿no? Como se sentencia, en cada una de sus quejas resuena la venganza, en cada uno de sus elogios hay una especie de agravio, y ser jueces, pues les parece una bienaventuranza. Ahora, para Zaratustra, las tarántulas morales, pues son todos aquellos que se autodenominan buenos y justos. Sin embargo, en sus prédicas, Zaratustra escucha simplemente, pues que dentro de ellos resuena una poderosa tendencia a imponer castigos, a condenar, ¿no? En las almas sufrientes de los que se denominan buenos y justos, existe una profunda necesidad de encontrar culpables de su propio sufrimiento. Y para ello tienen necesidad de una apariencia de derecho, de tener cierto derecho, es decir, una teoría mediante la cual pueden cargar sobre cualquier chivo expiatorio, pues el hecho de su existencia, de ser de tal y tal manera. Esta teoría de la igualdad que defienden, pues es un modo de interpretar el juego de la vida y las relaciones de poder que lo constituyen de un modo tal que pues aquellos que en dicho juego pues aparecen siendo impotentes y débiles y que ahora emergen pues como los que tienen derecho a condenar y enjuiciar todo aquello que no les favorece. En este sentido, para Nietzsche o para Zaratustra, como se quiera ver, pues detrás de esta voluntad de igualdad subyace una voluntad de debilitar todo aquello que es poderoso, una voluntad de achatar lo elevado hacia una altura que sea visible y asible para todos los que no pueden llegar hasta ahí. Lo que se intenta con dicha voluntad es destruir aquello que va más allá del rebaño, ¿no? Del hombre masa, más allá de lo familiar y cómodo, más allá de su propio poder. Y en esta justicia de los buenos no opera el amor y la gracia, mucho menos la compasión, sino la disolución, digamos, de la individualidad, ¿no? Y pues de envidia y amargura por aquellos que se consideran felices y bien constituidos. Esto de bien constituido, desde luego, hace alusión al superhombre. Y bueno, además, pues una incontrolable sed de poder, ¿no? De sentirse poderosos frente a ellos, frente a los cuales en realidad no tienen alguna clase de poder. Bueno, esta necesidad de encontrar culpables del propio malestar, pues es sublimada por la voluntad de poder de la impotencia, en una interpretación de la totalidad de la existencia. De esta manera, pues el que sufre encuentra alguna especie de reposo y consuelo, haciendo a otro responsable de su propio displacer. Se le da a este una interpretación, un significado, creando un porqué de su dolor. Y entonces de lo que se trata, siguiendo la lógica de la compensación,
por no hablar de justicia retributiva, una justicia retributiva muy torcida, pues es de descargar el dolor en un placer mayor, sea este efectivo o imaginado. Y a partir de lo dicho hasta ahora, vemos que esta prédica de la igualdad, o lo que es lo mismo, el deseo de que todos los hombres sean iguales, pues germina de una profunda queja y sufrimiento del que es pobre de vida, de aquel que quiere hacer de todo lo elevado, poderoso y diferente, pues algo reductible, para así descargar en él su voluntad de poder y de dominio. Ahora bien, ¿qué implica esta idea de justicia como igualdad? Bueno, de las tarántulas me refiero. Pues la idea base de toda la comprensión de la justicia como igualdad, pues es el concepto cristiano del alma en tanto inmortal. El alma es, desde esta perspectiva, aquello propio del ser humano, su esencia imperturbable y trascendente que se proyecta más allá de todo lo perecedero, ¿no? Y es por esencia eterna y atemporal. De este modo, el hombre, el ser humano, al tener una participación esencial en la dimensión metafísica de la existencia, se transforma en aquel que puede y tiene el derecho de juzgar todas las cosas. En tanto alma, puede abstraerse de la lucha de la vida para condenar y rectificar aquellos aspectos de la existencia que no se condicen con la estructura eterna a la que tiene acceso el alma, en tanto ocupa el puesto más alto en la jerarquía de los entes. Dicho en otras palabras, a partir de la creencia de la inmortalidad del alma, el débil o el impotente tiene el derecho a negar todos los aspectos de la vida que no le favorecen. Entonces, este es un aspecto que no está, digamos, del todo manifiesto en la lectura, pero sí quería comentarlo. La idea de la inmortalidad del alma está en el trasfondo de las prédicas de igualdad de las tarántulas morales. El alma presupone a sí mismo que ella es inmutable y por lo tanto ajena a las determinaciones de la tierra y de la vida, que como tal está abierta al orden y las leyes eternas y por lo mismo pues tiene el derecho y deber de corregir todo lo que en la existencia no se corresponda a aquello, que ante las prescripciones de tal orden, vale decir, ante Dios, todas las almas son iguales y que en tanto separada de la cera actúa en base a intenciones, causas y motivos. Ahora bien, presuponiendo todo lo anterior, en estas prédicas de igualdad, se quiere un determinado tipo de ser humano, un ideal al que corresponder en tanto se dice expresión del orden moral del mundo, en tanto expresión del ideal de humanidad, quiero decir, ¿no? Los buenos o los autollamados buenos y justos, que son aquellos que han creído hablar y actuar desde el orden natural del mundo, es decir, están naturalizando el principio de igualdad, pues se han visto como mejoradores de la humanidad, pues han querido conducir al ser humano hacia su más sublime moralidad, es decir, hacia su plena humanización. Han creído ver en sus modos de vida señales de que la vida progresa hacia lo mejor. Y no necesariamente es así. Debemos hacer algo para que progrese hacia lo mejor, pero no hay un principio natural que lo establezca. Bueno, pues ellos consideran que la igualdad es un principio natural que establece este postulado. Pues este progreso tendría que ir hacia lo propiamente humano, hacia una correspondencia con el orden y fundamento del mundo, que es la igualdad, que ellos creen conocer. Sin embargo, para Nietzsche, este movimiento se funda en la voluntad de hacer al ser humano dócil, chato, estable, previsible, calculable y controlable, ¿no? Justamente todas las condiciones de vida que favorecen a los débiles. Se quiere negar y extirpar de la vida todos los caracteres fuertes y poderosos. Y bueno, para Nietzsche, la voluntad de igualdad de las tarántulas morales, pues es una reacción de impotencia ante la lucha de la vida y su desigualdad esencial. Con el ideal de hombre bueno, pues lo que se busca, pues es que el pensamiento metafísico niegue la vida en favor de condiciones de existencia que permitan la conservación de aquellos que son incapaces de crecer pues por encima de sí mismos. Para Nietzsche, la desigualdad y la necesidad de competencia, o sea, la guerra, en donde el superhombre
muestra su estirpe, pues, pues no es una condición natural, pero sí es una forma de afrontar ciertas condiciones que nos son adversas. Y bueno, a partir de esto, Zaratustra nos regala una comprensión de justicia que nos dice nace del gran amor por el ser humano. Pero, ¿cómo conciliar la idea del amor con la idea de la necesidad de la guerra y la desigualdad? ¿No es más bien la justicia como voluntad de igualdad aquella que brota del verdadero amor por todos los demás? Pues podríamos decir que es extraña esta idea de justicia, pues, la que nos está presentando Zaratustra, pues como también es extraña esta idea de amor. Sin embargo, si leemos sus palabras desde el trasfondo de su mensaje, pues estas ideas adquieren otro matiz, adquieren un sentido más pleno, quiero decir. Los predicadores de la igualdad dicen hablar en favor de la vida. Sin embargo, en sus palabras reverberan envidia y rencor reprimidos respecto a todo lo que tenga que ver con el poder. Y es por eso que se nos dice que han sido los predicadores de la igualdad los que en otro tiempo, pues mejor calumniaron el mundo y quemaron herejes. En el fondo de su amor por toda la humanidad, pues en realidad se encuentra un hondo malestar de sí mismos y un profundo anhelo de venganza hacia todo lo que los sobrepasa y los torna impotentes. Cuando Zaratustra nos enseña su comprensión de la justicia, lo hace desde su gran amor por el superhombre, que expresa el impulso primordial de la vida incorporado afirmativamente en la existencia humana. Un superhombre que también podemos entenderlo hasta este punto, porque no quiero detenerme tanto en esta idea, pues como lo entendió Fernando González en el texto, en este breve pasaje de Viaje a pie. En ella, en esta idea de la existencia humana, pues resuena el eco del movimiento donde el hombre corresponde con su propia esencia, que es al mismo tiempo la esencia de la vida. El superhombre expresa lo contrario a la doctrina de la igualdad, el ideal del hombre chato, manso, homogéneo, que es un estado de la vida humana, pues donde todos quieren y buscan lo mismo, sí, pero Zaratustra exclama que su doctrina a favor de la vida no puede querer que todos los hombres lleguen a ser iguales, como si esta fuese la meta y el fin oculto detrás de todo devenir. Para él, de lo que nos habla, de lo que trata la vida, pues es de su crecimiento, de la superación, en donde la batalla suprema pues nos instala irredimiblemente pues en un punto de desigualdad, o lo que es lo mismo, diferencia, singularidad y distinción entre los demás hombres. Y cada quien tiene que superar los avatares de la vida, pues desde sus propias capacidades, desde sus propias singularidades. Entonces, para Nietzsche, como puede apreciarse, la vida es su permanente autosuperación. En su fondo, como podemos destacar, pues hay un anhelo primordial, que es querer elevarse continuamente hacia la altura, por encima de sí mismo, no tanto de los otros. En este caso, la desigualdad y la lucha son necesarias para la vida misma. La constituyen en su sentido más profundo, si he de ser claro. La impotencia que habla a través de la justicia como virtud de los buenos y justos, de los autodenominados buenos y justos, pues tiene que ver de este modo, pues con la imposibilidad de crecer y crear por encima de sí mismos, con la imposibilidad de elevarse en el juego terrible de la contradicción. Y es la envidia y la rabia producidas por esta impotencia vital aquello que tiene lugar en esta idea de justicia. Lo diferente es temido por los apreciadores de la igualdad, pero lo diferente nos sitúa en una lucha que puede llegar a elevarnos por encima de nosotros mismos, como ya lo mencioné, y transformarnos. En la idea de justicia de los predicadores de la igualdad, la vida se pone obstáculos a sí misma y se apaga cada vez más, pues este sentido de vida que defienden los que son distintos, el superhombre, quiero decir. En el fondo, pues de esta idea de justicia, ya para concluir, pues lo que late es un cansancio y un deseo de muerte, ¿no?
De ahí el gran anhelo de Zaratustra, pues por percibir y por intentar generar un acontecimiento tal que lleve al hombre más allá de lo que ha sido hasta ese momento. Vale decir, más allá de su impotencia y de sus creaciones demenciales, de sus nubes y tormentas. Entonces, un acto en donde el hombre responda, luego de estas prolongadas tempestades, a su más propia esencia, en una apertura afirmativa hacia la totalidad de la existencia. Esto es, pues, lo que está implicado en la más alta esperanza de Zaratustra, es decir, de Nietzsche, que el hombre se ha redimido de las creaciones de la venganza, que no son otra cosa que las grandes ideas de la metafísica moral.